Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy estamos aquí con un proyecto joven, un proyecto llamado Zafra, y creo que os tenéis que presentar vosotros, porque es uno de los pocos podcasts en los que no os conozco personalmente, así que sé muy poco del proyecto, sé muy poco de vosotros. No he podido catar los vinos por esta cosa que tiene la insularidad canaria, que conseguir un vino aquí hay que pasar varias aduanas y trámites arancelarios complejos, pero bueno, espero este año en Barcelona poderlos catar y nada. También es el primer podcast en el que están dos personas, así que bueno, os vais organizando ahí para ir hablando. ¿Cómo Vale, estáis? bueno, pues somos Mare e Ignacio y somos las dos personas que formamos la Zafra, que es un proyecto que empezamos en el 2016. Fue nuestra primera cosecha. Estamos en la Zafra, que es una montaña, un diseminado rural de Monóvar, en la provincia de Alicante. Y bueno, se llama el proyecto La Zafra un poco por la vinculación que yo tengo a esta zona, a este territorio, porque mi familia siempre, desde que sepamos somos la sexta generación que vivimos allí en La Zafra, y toda mi familia han sido labradores, han sido campesinos. Y bueno, yo estuve 20 años fuera estudiando y trabajando. Nos conocimos en Ciudad Real haciendo proyectos de agroecología y de desarrollo rural. Y, mm, y bueno, decidimos dar un cambio a nuestra vida y hacer un proyecto como forma de vida y mantener las tierras que en ese momento, bueno, mi padre había fallecido y estaban de alguna forma, pues me sentía como interpelada en el sentido de que tenía que encargarme de esas tierras, ¿no? Las estaba cuidando mi tío, pero luego me tocaba a mí. Y bueno, el proyecto agrícola es de secano, el cultivo que hay aquí en la zona de almendros, olivos y viña. Y decidimos empezar con la viña, vinificando y elaborando nosotros y comercializándolo nosotros. Y así un poquito inconscientes, pues decidimos hacer la bodega y no teníamos ni idea ninguno de los dos de vino ni de cómo se hacía. Sí que habíamos hecho vino para la familia, pero no teníamos estudios ni experiencia en el mundo del vino. Y después de leer mucho, de visitar bodegas y de dar muchas vueltas y hacer muchos números, pues nos lanzamos en el 2016. Muy interesante el proyecto, sobre todo por el tema de la vinculación con el territorio, pero creo también del trabajo en relación con la huerta mediterránea, un poco en general y en particular con la huerta valenciana, ¿no? Pero bueno, un poco ya una huerta más interior, un tanto de hortaliza, entiendo más de almendros, y también me habéis comentado el tema del azafrán, ¿no? O sea, que el vino era una parte, me imagino, de la forma tradicional de ganarse la vida de las familias de esa zona. ¿Cómo era la vida de tus bisabuelos, por ejemplo, en este territorio? Pues la vida de mis bisabuelos era puramente campesina. Ellos vivían en el campo, tenían pues eso, almendros, hacían aceite, tenían una bodega propia. Mi abuelo y mi padre ya no hacían vino, lo llevaban a la cooperativa. Una cooperativa grande que se creó pues en los años 30 y eran solamente productores. Y a mí me preguntaban siempre si venía de familia de bodegas, si se hacían vino en la familia y tal, y siempre he dicho que no, porque no lo sabía, pero resulta que mi bisabuelo sí que hacía vino. Como la mayoría de los campesinos de la zona, en casi todas las casas rurales había una bodega y todo el mundo hacía vino en sus bodegas. Eso cambió a partir del 1930, 20, a principios de siglo, cuando se crearon las cooperativas,
pero anteriormente todo el mundo hacía, o sea, todos los campesinos tenían estos 3 cultivos principales, aunque luego lo complementaban con azafrán y a lo mejor algo de huerta, pero casi todos tenían bodegas. Y eso ha ido desapareciendo, las bodegas se han ido perdiendo, se han ido derrocando, se han convertido en casas, en garajes y es una pena porque era un patrimonio eh, cultural y histórico que se está perdiendo. Así que por suerte y de casualidad encontramos una bodega cerca de casa de mi familia y resulta que esa era la bodega de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, que no lo sabíamos y ahora estamos también enfrascados viendo bueno, recuperándola, ya estamos elaborando en ella y bueno, ha sido como un regalito también el poder volver a elaborar donde elaboraba mi tatarabuelo y el padre de mi tatarabuelo, que no sabíamos y ha sido como nos hemos encontrado con el regalo este. Joder, qué curioso, porque me imagino que hay una ruptura ahí en los modos de elaboración de vino, pero claro, si tampoco tenías tú el recuerdo de cómo lo hacían y de que lo hacían, ya no sé si habéis sido capaces de recuperar a través de otras familias la memoria de cómo se hacía vino en el territorio, qué variedades, cómo se mezclaba, o cómo era antes en la filoxera las variedades que había, o todo este conocimiento agroecológico campesino, digamos que ya se ha perdido, ¿no? Mm. Se ha perdido mucho porque la gente se ha ido muriendo y luego, por lo menos en mi familia, no ha habido no ha habido demasiada la historia es que como que se ha perdido, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo que hablaba muy poquito, mi padre también hablaba poco, entonces se han llevado con ellos gran parte de la historia. Además estaban como con muy poquita dignidad, ¿no? Igual mi bisabuelo sí que lo tenía, por lo que contaba mi padre, pero mi abuelo ya no tenía esa dignidad de campesino, ¿no? Y se ha perdido pues esa historia y esa cultura. Nosotros de alguna forma pues preguntamos y de lo que gente nos va contando. La mayoría de las variedades se han perdido, todavía quedan algunas plantas sueltas y también estamos intentando recuperarlas, pero gran parte de la forma de elaborar y tal se ha perdido, aunque me imagino que lo harían muy similar a como lo hacemos nosotros, porque al final la elaboración del vino así sencilla, pues es como lo hacemos nosotros y me imagino que como lo harían ellos antes. Y además hemos tenido la suerte de que en la bodega se conserva un cup, que es un cubo de piedra abierto como una piscina, que es donde tradicionalmente se elaboraba, hecho además de piedra de una cantera que se llama el Almorquí, que no llega a 1 kilómetro de distancia de donde estamos nosotros, y era donde tradicionalmente elaboraban el vino. Y lo hemos conservado, lo hemos limpiado, lo hemos arreglado y nos gustaría volver a vinificar ahí. Y como dice Mar, no será muy diferente a como lo hacían antiguamente. Claro, ahí faltaría un poco saber si metían blancas y tintas, que es lo más probable, si le metían el ollejo y el raspón, que es lo más probable, o una parte de viña vieja, etcétera, etcétera. Pero una cosa que has mencionado, que me parece interesante, es este tema de cómo esa generación que pierde el vínculo con la uva y con elaborar su producto, pierde la dignidad, ¿no? Es una cosa que se ve, yo creo, en toda la península que cuando entran las cooperativas y la gente empieza a dejar allí la uva y a dejar de elaborar su vino y sus productos y tal, como que pierden la dignidad y se desvinculan del campo y eso a la vez permite la entrada de los fitosanitarios, la tecnificación, ¿no? Porque te conviertes como en un empleado agrícola. Ya no eres un campesino que elabora sus productos, sino que eres un empleado agrícola y pasas a trabajar pues para Bayer, no sé qué, o para Claro, la cooperativa. la pérdida de dignidad es al final de todo el territorio, ¿no? Es una pérdida de cultura, es una pérdida de patrimonio, es una pérdida de autonomía, es una pérdida de economía local, es una desposesión de todo el territorio, ¿no? Al final. Sí, mi padre contaba que mi abuelo, cuando empezó la Revolución Verde y la extensión agraria y tal, le obligaban a comprar X fitosanitarios
para cobrar la subvención, cuando empezaron las subvenciones. Entonces mi abuelo compraba esos fitosanitarios y ese abono químico para cobrar la subvención, porque desde siempre pues el campo ha ido como muy justo y pues una ayuda pues les vendría bien, pero mi abuelo no lo utilizaba. Y era, o sea, tenía esa resistencia de decir, no, me obligáis a comprarlo, vale, pero yo lo voy a seguir cultivando como lo he hecho toda la vida. Es en la generación de mi padre cuando ya abrazan esa revolución tecnológica y entonces ahí, pues sí, hacen lo que de alguna forma la cooperativa les dice que tienen que hacer, que es pues eso, pues todo el tema de fitosanitarios y el tractor y el labrar en exceso, ¿no? Y el modelo así más industrial, sí. Sí, bueno, es lo que se ve en toda España. También en el contexto del franquismo era más difícil hacer lo que hacía tu abuelo, de guardar los fitosanitarios, ya el vecino te denunciaría, ¿no? Pero un poco por saber un poco más de vuestro proyecto ya en particular, ¿cómo empezasteis a interesaros por el vino si nunca en teoría, o sea, comentabais que habéis hecho vino para la familia, pero imagino que unos pocos litros para beber en casa? ¿Cómo fue el aprendizaje y el querer meterse a esto del vino, que es complicado sin estudiar? Bueno, unos pocos litros para la familia se hacían 1000 litros de vino. Pero Pero familia, familia, amigos, amigos. Ah, familia extensa. extensa, sí. Sí, sí. Bueno, la idea era, porque aquí en las tierras hay un pequeño bancal que es de regadío, pero todo es secano. La inmensa mayoría es secano. Y bueno, cuando nos planteamos, y Mar se planteó que dar ese relevo, vimos o estuvimos mirando cómo dar una rentabilidad a esas tierras de secano que tienen una rentabilidad muy justa. Y vimos pues que teníamos que transformar, teníamos que elaborar y teníamos que vender. Y teníamos olivos, almendro, piña y decidimos empezar por el vino, pues porque ya se hacía en la casa y bueno, y porque nos gusta, ¿no? Y bueno, pues el motivo fue empezar por ahí, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que el proyecto es más amplio, ¿no? No es solo vino, ¿no? Entonces, bueno, antes de lanzarnos con la bodega, Mar ya había elaborado sin sulfitos, hicimos algunas pruebas, no teníamos ni idea de lo que eran los vinos naturales ni nada de esto, pero teníamos muy claro, como veníamos del mundo de la agroecología, teníamos muy claro que no queríamos usar productos químicos y sobre la marcha fuimos descubriendo que había una cosa en el mundo que se llamaba vinos naturales y que coincidía con lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo a la vez que haciendo. Muy interesante, porque es el mejor modo de llegar, ¿no? Como llegues de cursos de enología y de la carrera y tal, ya te tienes que desaprender como Picasso todo eso para llegar a ese punto, ¿no? Un poco, o sea que muy interesante. Y a nivel de viñedo, ¿qué es lo que teníais? ¿Una herencia familiar o fuisteis alquilando, cogiendo viñas viejas o viñas nuevas, plantándolas? ¿Cómo ha sido? Pues un poco de todo. Empezamos con una hectárea de monastrell, que esa era de mi padre, y fue los primeros años empezamos con esa viña. También trabajándola en el campo y aprendiendo pues toda la parte más de campo, ¿no? El tema de las podas, escuchar las plantas, ver cómo van evolucionando y todo bueno, el principio del aprendizaje, porque no es todo el aprendizaje, porque no dejas de aprender nunca, ¿no? Y es un bancal muy especial porque se llama Alcantala porque tiene muchos cantals, muchas piedras, tiene como tres zonas. Hay una zona que está toda empedrada de piedra caliza, hay otra que es así intermedia y luego hay otra que es más arenosa. Y es un bancal con unas viñas de 20 años, bueno, tenían 16 años entonces, y empezamos con esa. Luego mi tío tenía otra hectárea de monastrell y la sumamos y luego conocimos a una mujer que tiene unas viñas en un pueblo de al lado que las tienen certificadas en ecológico desde hace
pues 20 años o así, y tiene una variedad antigua que está prácticamente extinguida, que se llama Valencià Negre, que quedan plantas sueltas o trocitos de bancales, pero como parcela entera, la única que queda por la zona y que nosotros sepamos es esta que gracias a ella, a que le dio pena arrancarlas porque son plantas de unos 80 años, gracias a ella se han mantenido. Entonces, luego empezamos a comprarle la Valencia a ella y luego tenemos en arrendamiento. Bueno, tenemos de mis primas que también, que ellas no se dedican y tenían 2 bancales abandonados y también hemos estado como intentando recuperarlos, pero uno de ellos lo vamos a tener que arrancar y volver a replantar. Pero lo replantaremos no de monastrey, sino de otras variedades históricas. Y también tenemos arrendado un bancal de meseguera, que también es una uva blanca también tradicional de la zona, que también quedan muy poquitas y son plantas, estas son también plantas de unos 78 años, y otro bancal de monastrey, también de vecinos. Y ahora es lo que estábamos hablando antes, que al principio teníamos poco y queríamos buscar más, empezamos con la familia, los vecinos tenían como bastante, les daba como un poco de cosa, no sé, el tema del arrendamiento, no lo veían claro, no sé, al principio nos costaba que nos alquilasen tierras y ahora vienen a ofrecérnoslas y es como, bueno, es que no tenemos tampoco capacidad para coger muchas así sí, a lo loco, ¿no? Hay algunos bancales que sí que nos interesan más y bueno, vamos diciendo que sí y que por ahora no, porque sí que es verdad que es una lástima que los bancales que nos ofrecen es de gente mayor que o los cogemos nosotros o los van a arrancar, porque en nuestra zona no hay por ahora más gente que se dedique ni a la agricultura de secano ni a elaborar vino como lo hacemos nosotros. O sea, vuestra zona, porque nos hagamos una idea, no está situada en denominación de origen de ningún Sí, tipo. Sí, sí, vosotros sí. no estáis encuadrados, me imagino. Nosotros Sí. sí, estamos en la denominación de origen de Alicante, sí. Ah, vale, pero que es una denominación que cubre toda la provincia, sí, en general. Sí. Mm. Vale, vale. Estas denominaciones suelen ser más abiertas de mente que las tradicionales y tal, porque, bueno, como meten un poco todo, ¿no? Sí, nosotros al principio pasamos varios años ahí como deshojando la margarita de o sí, de o no, bueno, por todo lo que suponen. Y al final dijimos, venga, vamos a probar, tenemos derecho a equivocarnos. Si en el momento en que nos digan qué tenemos que hacer y que nos coarten de alguna forma, lo dejamos porque no es el plan. Pero bueno, por ahora bien, yo creo que se está, por lo menos la DO de Alicante, yo creo que se está abriendo y está viendo que las nuevas bodegas van a ser como tipo de las nuestras, porque las bodegas así grandes y medianas están prácticamente desapareciendo. O sea, las bodegas nuevas van a ser del tipo nuestro. Entonces, bueno, por ahora vamos bien. Sí, es que Alicante, digamos que el modelo de cooperativas no ha quedado en algo. Vamos, Alicante no es conocido por el vino, para nada, ¿no? Entonces, digamos que ese modelo cooperativista como que ha ido simplemente decayendo, ¿no? Pero sobre el tema de las variedades, me resulta muy interesante que no tengáis Macabeu o Porcallat o cosas estas, ¿no? Y que hayáis encontrado estas variedades, no sé si hay alguna variedad más que conozcáis, aparte de la Valencinera, Valencinera, que estéis recuperando, porque también es interesante y se está recuperando mucho en Francia por el tema de los pHs, la adaptación al cambio climático, ¿no? Que suelen ser variedades, por ejemplo, la mesera, yo he catado un par de ellas, tiene una buena acidez, un pH bajo, ¿no? Y eso entiendo que es importante para elaborar un vino natural. Y esto se vincula un poco con el tipo de vinos que hacéis. Claro, yo no los he catado, entonces no sé si elaboráis vinos con cuerpo, estructura mediterráneos, cálidos, de tierra caliza, con sus 15 grados y tal, o estáis buscando un perfil más fresco, borgoñón, con menos extracción. ¿Cómo hacéis los vinos?
hacemos un poco de todo. Sí. Bueno, más o menos nosotros sí que buscamos vinos, o nuestros vinos, la gente cuando los prueba dice, pues no parece un vino de Alicante, precisamente porque tienen una buena acidez, tienen frescura, porque nosotros sí buscamos vinos que no sean con tanta sobremaduración de la uva y tanto grado alcohólico. Trabajamos mucho en el campo para controlar el grado, porque claro, en la zona en la que nosotros estamos hay mucha insolación, hace calor, entonces es difícil en secano un año que no llueva controlar el grado alcohólico, pero bueno, eso es lo que estamos trabajando. De todas formas, si nosotros buscamos otro perfil de vinos, aunque un poco intermedio, porque aquí en Alicante tradicionalmente se ha hecho un vino que se llama Fondillón, que era un vino conocido en el mundo entero y de muy alta calidad, precisamente con la uva sobremadura, más de 15 grados de alcohol, es un vino generoso. Entonces, bueno, la gente aquí normalmente ha tendido a hacer ese tipo de vinos o tendiendo hacia eso, ¿no? Nosotros intentamos hacer algo eso más fresco. Y bueno, ahí andamos entre medias, ¿no? Y mirando mucho al cielo porque eso marca mucho las añadas, ¿no? Entonces sí tenemos añadas de 15 grados, aunque tengamos 15 grados, sí, una añada de 15 grados hemos tenido. Y bueno, tiene mucha compota, tiene mucha complejidad, pero aún así sigue manteniendo la acidez, porque también hay una cosa que para nosotros es clave y es la sanidad de la uva. Y si la uva está sana y no solo está sana, sino que no está sobremadura, va a seguir teniendo una acidez, no va a tener una acidez de un vino gallego, pero va a tener acidez, ¿no? No va a ser, no va a tener la poca acidez que tradicionalmente tenían los vinos de aquí. Entonces nosotros seleccionamos muchísimo la uva, trabajamos muchísimo la uva y cuando la uva está sana le conseguimos acidez. Claro, es que además la Monastrell no es una variedad conocida por su acidez. Entonces, si la trabajas para sobremaduración, pues vas abocado a un fondillón, ¿no? Yo recuerdo de estar catando vinos con Gutiérrez de la Vega, ¿no? Allí, vinos de los 60, de los 80 y tal, y eran una pasada también la acidez que tenían, ¿no? Me sorprendió que y él también lo comentaba, ¿no? Gutiérrez decía, cuanto más viejo es, más acidez tenían los vinos. O sea, algo hemos estado haciendo mal y el cambio climático y tal. Y ibas viendo sus propias añadas y veías cómo iba subiendo el grado, ¿no? de los tipos fondillones que elaboraban. Pero bueno, pasando al tema, ya que lo hemos comentado, el tema agrícola, no sé si nos podéis describir un poco cómo es un viñedo allí. Es decir, ¿son plantaciones en vaso, son espalderas todo? ¿O cómo es la conducción un poco tradicional? ¿Se riega, no se riega? Entiendo que es todo secano, ¿no? Hay un poco de todo. Como en todos los territorios, sí que se ha intentado cada vez pues unificar más parcelas, hacer las parcelas más grandes, poner en espaldera, poner en riego, también pasar a replantar con variedades comerciales o francesas. Pero también ha habido como mucha resistencia y todavía queda bastante de secano y en vaso. En la parte de la que estamos nosotros estamos como en un valle, ¿no? La Zafra es una montaña que está en uno de los lados del valle, y en la parte de las montañas sí que está todo en vaso y son bancales más pequeños, como mucho de 1 hectárea, y luego en el llano ya son bancales más grandes y ahí sí que hay más espaldera y de regadío. Nosotros todo lo que tenemos lo tenemos en secano y en vaso, menos la Valensí negra, que sí que está en regadío, pero se riega muy poco y está en espaldera porque la persona que la plantó era pues, de las primeras espalderas que había por aquí, porque el hombre había estado viviendo y trabajando en Francia y vino con la idea de la espaldera y es la única de las que nosotros trabajamos, la única viña que está en espaldera. Bueno, ¿y este Valencia negro lo elaboráis por separado o lo mezcláis con...? Nosotros lo hacemos en monovarietales, solamente tenemos un coupage. El Valencià, el Nuba, que es una de las marcas de nuestro vino, es Valencià Negra 100%. Y luego
lo mezclamos en el Montval, que tiene más o menos un 80% Monastrell y un 20% Valencià, que pensamos que también se acercaría más al vino que había aquí antes, porque antes había bastante Monastrell, pero también había muchísima Valencià Negre, porque era una uva de doble aptitud, se utilizaba para uva de mesa y para uva de vinificación. Y me imagino que antes, pues eso, se mezclaría mucho, no sé si se separaría la blanca y la tinta, pero desde luego las tintas no se separaban. Y había bastante, y era una uva también como muy, muy importante. En Monobar hay como dos canciones tradicionales que la nombran y tal. Entonces lo mezclamos un poco para buscar ese sabor del vino de antes, que seguramente que tendría una parte de monasterio, pero también de Valencia. Qué interesante. Bueno, ya este me lo Bueno, y este apunto año, ya. perdona, y este año tenemos otra más, que se me había olvidado, tenemos una de tintorera. Es que te iba a preguntar, que Que me extrañaba que no hubiese garnacha tintorera, porque en el Mediterráneo era la que se usaba para darle las acideces a los vinos, ¿no? Siempre mezclada y rara vez elaborada por separado, pero me imagino que la habéis elaborado por separado para ver qué sale, obviamente. ¿no? Obviamente sí, es que es de este año, que es de un vecino, queda muy poquita por esta zona y bueno, es de un vecino con el que colaboramos bastante y si la hemos elaborado por separado, está ahora ahí en el depósito haciendo sus cositas, pero bueno, este año la probaremos, todavía no tiene nombre, pero es verdad, se me había olvidado, la pobre, la tintorera, sí. Estamos muy contentos como olía y cómo estaba fermentando y por ahora lo que nos estamos conociendo nos está gustando. Ya veremos. A ver, a mí me molan esos vinos ahí negrotes, con acidez y tal, de estas variedades que siempre se usaban, pues es un 5%, un 6%, ¿no? Aquí se usa la tintilla palmera, que es como el equivalente, ¿no? Racimos muy pequeñitos, grano muy pequeño, pero rompes uno y te pones rojo, perdido, ¿no? Una acidez brutal y tal. Y eso siempre los campesinos en una hilera de 20 pues ponían para darle ese toque. Así que era muy interesante. Y a nivel de bodega, ¿cómo estáis trabajando? ¿Todo en inox o tenéis también algo de barrica o alguna otra cosa? Ahora mismo sí tenemos barrica, pero vamos, compramos el primer año 2 barricas de 225 litros y nos sobra para hacer todo el vino que queremos hacer con barrica. El resto es todo inox. Todo inox. Sí nos llevamos planteando tiempo hacer algo en ánfora, pero bueno, entre que arreglamos la bodega, no arreglamos la bodega, el espacio que tenemos disponible, pues todavía estamos viendo dónde podríamos colocar el ánfora o las tinajas y mientras tanto tenemos vinos y las barricas. Hombre, molaría recuperar el cup y esa tradición Sí, mediterránea ahí claro. de los cup y dejarle ahí su huequito para que salga. Hace poco me contaba Albert de Tuets, ahí en Tarragona también tenía los cups, ¿no? Y en la salida le ponían una botella de agua para ver si seguía fermentando y tal. Y bueno, seguro que sale un vino con carácter particular. Lo que pasa es que hay que tener un para llenarlo, ¿no? No sé de qué Sí, capacidad será el vuestro, pero... 14.000 litros. Antes de la vendimia Del año pasado. del año pasado lo limpiamos, lo cepillamos, bueno, estaba impoluto y decimos, bueno, ¿y si mejor hacemos una prueba primero? Y le echamos agua. Y al día siguiente no quedaba ni gota. Así que nada, lo tenemos ahí todavía pendiente porque, claro, las juntas hay que picarlas todas, volverlas a hacer con cal hidráulica. Bueno, a ver, va a llevar trabajo, ¿no? Pero sí, la idea desde luego es recuperarlo y vinificar ahí, claro. Sí, sí. Bueno, ahí tenéis sitio para meter todas las viñas que os pasen los vecinos. Y tanto. ¿Y la agricultura cómo es a nivel de ecológico? ¿Es fácil? ¿Tenéis que dar muchas manos de azufre? ¿Qué es lo más que tenéis que cobre? No sé qué, ¿cómo lo trabajáis? ¿O es sencillo? Aquí, al ser un secano tan estricto y además al estar donde estamos en la ladera de la montaña, que son zonas de bancales, hay ribazos, hay bastante biodiversidad entre parcela y parcela. En todos los ribazos hay vegetación natural, hay carrascas, hay espinos, hay aromáticas.
Entonces, afortunadamente, a nivel de cultivo es bastante sencillo. Si utilizamos azufre en polvo, en primavera nada más, 1 o 2 fases, 2 como máximo, no hemos hecho. El cobre no utilizamos, solamente hemos utilizado un año que llovió muchísimo en primavera, el año pasado El año precisamente. Pero si no se dan las condiciones no lo utilizamos. Y luego la polilla del racimo, la lobesia, que aquí sí es un problema, pues estamos utilizando Bacillus thuringiensis los confusores sexuales. y de confusión sexual, difusores de confusión sexual. Y aparte de eso no hay ningún problema. Bueno, los jabalíes y los conejos se comen su parte, pero ¿Y los bueno, pájaros? los pájaros, pero nada, es parte de estar al lado del monte, es lo que tiene, ¿no? Sí, además a los Y jabalíes con la confusión sexual no, no los despistas. no, y a los conejos tampoco. Este año se han comido los difusores en una Sí. de las parcelas. Este año hemos tenido muchos problemas con la parcela porque había mucha lobesia y era como, claro, seleccionamos y nuestra vendimia es muy lenta porque lo seleccionamos en el campo y estábamos un poco rayados porque era como, qué raro que aquí no hayan funcionado, que el año pasado no funcionaron muy bien. Y de repente nos dimos cuenta de que no había y se los habían comido pues todos. Habrían dejado algunos, pero claro, necesitas que te cubra toda la parcela. Así que sí. Sí. Y luego, bueno, pues ya eso durante la vegetación. Luego lo que es el suelo, nosotros trabajamos con... hay muchas parcelas ni siquiera las abonamos directamente. Nosotros no buscamos kilos, buscamos calidad. Entonces tenemos rendimientos muy bajos. A lo mejor estamos en unos 2.000 kilos por hectárea, más o menos. Y entonces muchas no las abonamos, o si abonamos con estiércol de oveja de este que ya viene pedetizado. Antes había unos pastores que nos controlaban la hierba con las ovejas, pero bueno, han dejado, uno murió en la COVID y el otro pues lo ha dejado, ya no ha querido continuar y eso ha sido una pérdida grande, pero bueno, nada, compramos estiércol de oveja ecológico y hacemos unos abonados muy ligeros, muy pequeños. Mientras las plantas no muestren carencias, no damos unos grandes abonados. Luego el suelo hacemos una labor al año, dejamos cubierta vegetal y la levantamos, pues según lo que haya llovido, la levantamos en abril, mayo o incluso junio, que eso es ir absolutamente contracorriente. Bueno, aquí yo diría que en casi todas partes. Y ya está, solamente hacemos esa labor. Y luego deshojar. Y luego sí, luego... La poda en verde y también tenemos algún problema con algunas parcelas, con la del Cantalá y la otra de mi tío, con el vigor. Son plantas muy vigorosas y también despuntamos para controlarles un poquito el vigor porque se nos hacen plantas muy grandes y a principios de septiembre ya tenemos pues eso, pues graduación de pues casi 14 o 15 a principios de septiembre, cuando la uva todavía no está madura del todo. Entonces, ¿no? Yo creo que en el campo sí, muchas pasaditas pues eso, de ir mimándola pues desde que empieza a brotar con el derroñe, luego la podan verde, luego el despunte, luego deshojando. desnietando, si hace Sí, falta. más que tratamientos. Sí, es más eso que tratamientos, es pocos tratamientos, es la pasada de azufre y luego lo del BT y ya está, poco más. La verdad es que tenemos una zona privilegiada. Eso es una suerte para poder centrarse en eso, en la calidad de la uva, ¿no? Regiones como Galicia, por ejemplo, los viticultores se la pasan luchando para sacar la uva y al final no puedes trabajar la uva ni pensar la uva que quieres en la bodega, ¿no? Entonces sí, son unos privilegiados. En mi tierra, en León, también es así. La gente no es que de 2 manos de azufre, es que directamente con las heladas del invierno llega la primavera y ha muerto todo el hongo y prácticamente no se da nada. Se coge la uva, lo que se haya llevado jabalí se lo llevó y para la bodega, ¿no? Y es curioso porque en estas zonas donde menos se trabaja la viña, menos se valora el vino. Yo siempre lo decía en Galicia, digo, joder,
con lo difícil que es hacer vino aquí en Cambados, en las Rías Baixas y tal. Y claro, luego lo valoran un montón, porque saben el trabajo que les ha costado, ¿no? Y en estas zonas al final es como, wow, el vino antes se producía por millones de hectolitros y eso no vale nada, ¿no? Y en relación con esto os quería comentar un tema más ya de consumo, ¿no? ¿Cómo es la tradición de beber vino allí? ¿Recordáis a vuestros padres en aquella zona en la que bebiesen y abuelos con las comidas? ¿O se iba a echar un chato al bar? ¿O cómo era la tradición de beber allí? Aquí se ha bebido siempre, siempre vino, sobre todo la gente mayor, bueno, mi abuelo, mi padre, mi madre todavía bebe bastante, bastante vino. Sí, porque le gusta el vino, ¿no? Y es como mi familia, no es que seamos grandes bebedores, pero sí buenos bebedores de vino de todos los días, beber una copita o dos en la comida, en las cenas no, pero en la comida sí. Y la gente mayor todavía tiene la costumbre de ir a la cooperativa con la garrafa, a por su granel o a la bodega del pueblo a comprar el vino del pueblo. Sí que es verdad que es el modelo este de vino barato, ¿no? De cooperativa, que a la gente así más mayor y que culturalmente o tradicionalmente ha bebido vino, como estoy diciendo, le cuesta bastante probar otros vinos que no sean del pueblo y pagar más de 5 o 6 euros por una botella de vino. Luego hay como pasamos a la generación ya más cervecera y la gente, nosotros por ejemplo aquí en el pueblo sí que estamos viendo que hay gente joven que, que le gusta el vino en realidad, que busca otros perfiles más alejados al vino este de cooperativa, vinos fuertes, vinos con mucha madera y tal, con los espumosos, con los rosados, con los brisados, que conectan mucho más con los vinos naturales y que están dispuestos a pagar más por una botella cuando saben el proyecto que hay detrás y que lo valoran más, ¿no? Y muchas veces nos dicen como, es que es vino, esto es vino, pero no parece vino, ¿no? Que es como como que tienen asociado el concepto de vino al vino este de Monastrell fuerte, tal, no sé qué, que no les gusta, y descubren que sí que les gusta el vino cuando prueban otros perfiles. Entonces, bueno, aquí en el pueblo nosotros vamos despacito, pero creo que cada vez nos está conociendo más gente, bueno, en el pueblo y en la comarca nos está conociendo más gente y sobre todo eso, la gente joven está conectando bastante bien. Bueno, eso es interesante. Aparte de exportar, hay que intentar transformar la cultura de consumo local, ¿no? Porque al final es donde estás y yo creo que es lo bonito, pero lo más complicado también. Que la Mm, gente de tu pueblo beba tu vino, vamos, eso es el sí. profeta en tu tierra, es difícil. Pero en este sentido, ¿cómo ha sido la comercialización? ¿Habéis trabajado con una distribuidora desde el inicio? ¿Os habéis movido en Alicante como que la capital tirase un poco del consumo? ¿O Alicante no es una capital que tire de consumo de vino natural? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, nosotros empezamos haciendo 1.500 botellas las dos primeras añadas y 2.600 la tercera. Y luego hemos ido subiendo, ¿no? Y cuando empezamos, nuestra intención era por lo menos trabajar o intentar venderlo todo local y venderlo nosotros directamente. Entonces, bueno, vendíamos todo el vino y lo vendíamos todo en mercados de productores ecológicos locales. Bueno, luego es verdad que los mercados fueron bajando, además luego también llegó la COVID, nosotros también producíamos más botellas y bueno, llegó un momento que nos planteamos que teníamos que dar otro paso y es cuando ya empezamos a asistir a ferias y a trabajar ya con algún distribuidor y ahí cambiamos un poquito el esquema. Entonces sí, trabajamos con distribuidores, trabajamos con Pedro de Ticeflor aquí en Alicante, que es, yo creo que el mejor distribuidor que podemos tener aquí. Y, y nada, y muy contentos con el trabajo. Luego, bueno, pues fuera trabajamos con otros distribuidores también. Sí, al final nos hemos visto de alguna forma
con la necesidad de exportar y la verdad que muy contentos con la acogida que están teniendo los vinos en los países en los que están. Eh, pero sí es verdad que nuestro objetivo es vender cada vez más aquí, porque es lo que creemos que tiene más sentido, ¿no? A mí me duele mucho cuando aquí en el pueblo, pues eso, pues no se conoce o no se aprecia, siendo quedan muy poquitas bodegas. Antes en Monóvar igual había, yo qué sé, hace 50 años había 15 bodegas y ahora creo que quedamos 5. Entonces, bueno, o en Alicante, por ejemplo, ¿no? En Alicante el tema de vinos naturales va muy despacito, muy despacito. Nosotros vendemos en sitios donde tienen vinos naturales, pero también vendemos en sitios que tienen vinos de todo tipo, ¿no? Y que buscan más lo que es el proyecto y no importa tanto que sea natural o no. Em, en Madrid sí que vendemos más en sitios de vinos naturales y en Córdoba, en Málaga, pero aquí en Alicante falta mucho y es una pena porque es una ciudad que tiene mucho turismo y tiene bastante actividad, pero está muy lejos de Valencia o de, bueno, de Barcelona y de Madrid, ya está años luz. Cuesta mucho aquí. ¿Y cómo ha sido la parte de descubrir este mundillo del vino natural? Y bueno, también sé que os habéis vinculado a la PVN. Contadnos un poco cómo ha sido este tema, ¿no? Porque muchos productores que nos escuchan, tanto fuera de España como en España, están a veces buscando, ¿no? Un conjunto de aliados o a qué vincularse. ¿Cómo fue vuestra idea en este sentido de esto es lo que hay que hacer, hay que meterse en una asociación? ¿O no teníais esta idea desde un inicio y fue que os gustó el funcionamiento de... Nosotros siempre, bueno, a nivel individual y luego desde que nos conocemos siempre hemos estado muy vinculados a lo colectivo y a lo social. Entonces, creemos que los pequeños nos tenemos que juntar, ¿no? Entonces, en ese sentido, de una forma natural, o sea, es natural para nosotros el asociarnos de alguna forma, ¿no? Y que si hay una asociación, pues de alguna forma, pues eso, pues vincularnos. La verdad que fue también muy natural, porque no fuimos a la Feria de Barcelona un poco porque nos invitaron y no conocíamos a nadie porque veníamos del mundo de los mercados y no estábamos nada articulados con la red de otras bodegas naturales. Y cuando nos dijeron que estaba la asociación y esto, bueno, nos sentimos muy a gusto en la feria. Nos daba mucho miedo lo de las ferias porque era como, no sé, se nos hacía como muy grande, ¿no? Y cuando fuimos allá a la Nao Bostik vimos que el resto de compañeros eran un poco como nosotros, ¿no? Llevando mucha más experiencia y con mucho más bagaje y tal, pero teníamos la misma idea de, de cómo hacer el vino, pero también a nosotros nos parece muy importante, bueno, como hemos estado hablando en toda la conversación, todo lo que hay detrás, ¿no? El tema del territorio, el tema del modo de vida campesino, ¿no? De la recuperación de variedades, de una cultura agrícola y una dignidad agrícola, ¿no? Pues todo eso, cuando hablábamos con los compañeros, era como, uy, no estamos solos, ¿no? Es como ahí, entonces nos propusieron entrar en la asociación y dijimos que sí. Y sí creemos eso, como he dicho antes, que nos tenemos que unir más porque al final, siendo pequeños, no tiene sentido que vayamos cada uno por nuestra cuenta y no sé, la unión hace la fuerza, ¿no? Un poco. Totalmente, totalmente, porque las industrias rápidamente montan el lobby y presionan al gobierno y tal, y nosotros siempre parece que vamos todos por libre y como la peli esta de la vida de Brian y tal, ¿no? Que siempre hay pegándote porque tú le echas un gramo de sulfitos y tú usaste sosa cáustica para limpiar el depósito, ¿no? Y como, ¡guau! Y Sí, luego nos vemos al gran enemigo
y luego a todas las cosas que complican, ¿no? Por el camino, como pueden ser los vinos de mínima intervención, ¿no? Que están tan de moda ahora y que lo que yo siempre digo, el vino natural es de máxima intervención, no de mínima, ¿no? De mínima te lo puedes permitir si le metes sulfitos al entrar en bodega y claro, ahí sí ya es de mínima intervención porque ya es todo mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que las asociaciones son fundamentales. Incluso con todo el tema del etiquetado de ingredientes que se viene, han estado presionando, por un lado, el lobby de la industria del vino para no etiquetar los ingredientes, pero del otro lado no ha estado el vino natural presionando para que se etiqueten los ingredientes, sino que han estado las asociaciones de consumidores, ¿no? Y es una pena que no haya en Bruselas o en Madrid otro mini lobby, aunque sea diciendo, oye, que no todo el vino es lo mismo, ¿no? Y no todos estamos a favor de engañar al consumidor y tal. Pero bueno, ya se nos va a hacer tarde, nos va a dar el sueño, estamos grabando el podcast, estoy un poquito tarde. Así que nada, muchísimas gracias por la conversación, espero conoceros en persona, en Barcelona o cuando sea. Y nada, muchas gracias. Me ha faltado preguntaros si vosotros bebéis vino todos los días, pero ya un poco me lo ha comentado Mar por ahí, que un vasito en la comida y en la cena no. Casi todos los días. Vino vuestro, ¿no? ¿Eh? Vino vuestro, entiendo, ¿no? Vino de la Sí, bodega. sobre todo sí, pero también de otros compañeros, porque sí que nos gusta intercambiar y tal, y sí, de otros compañeros, y bueno, y de vez en cuando también vamos a los sitios donde vendemos los vinos y nos dejamos aconsejar de proyectos que no conocemos, y creo que es importante también probar de otros territorios y de otros proyectos. Bueno, genial. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pablo, nos vemos pronto. Un saludo. Chao.